Ahora bien, el que intenta caminar y se cae, ¿a quién le pasó esto? A la humanidad, porque eran niños, no sabían. Se dejaron engañar, ¿por qué? Por su propia desobediencia. Se dejaron engañar por sus propios deseos. Esa es la realidad. Por eso hay tres niveles asignados. Satanás vino ¿desde dónde? Desde el plano celestial y se representó aquí como una serpiente y tentó en desobediencia a quién, a Eva. Era su mismo deseo, su mismo deseo. Eso tiene que ver mucho con el libro de Enoch, porque el libro de Enoch explica cómo Dios creó el mundo. Y es que Dios creó una parte invisible. Es como, les voy a hablar naturalmente para que lo entiendan, pero presten mucha atención. Es como yo, un ejemplo, que yo me imagine, un ejemplo, me imagine una manzana y yo pueda sacar de mi imaginación la manzana. Voy a sacarla, voy a sacar la manzana, voy a sacar de mi imaginación la manzana. Eso pasa porque Dios lo dejó así, pero de forma celestial, es decir, cuando ellos tenían el deseo de comer, ellos tenían como el deseo de comer, ellos tenían el deseo de comer. Entonces lo que ocurrió fue que de la parte celestial vino Satanás, se creó Satanás, que era el mismo deseo que tenía Adán y Eva, de comer porque lo estaban viendo, tenían ese deseo del bien y del mal, tenían como curiosidad, y al final su propia, su propia figura celestial vino y los tentó, esa es la realidad, así funciona el mundo, así lo dejó Dios establecido, y es increíble, si tuviera espacio se los explicaría mejor, pero vamos porque mis videos se demoran muchísimo. Ahora bien, es lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 11, dice, el cual, siendo en forma de Dios, ¿de quién está hablando? De Jesús. Jesús es Dios. El cual, siendo en forma de Dios, ¿que es quién? Jehová mismo. No estimó el ser igual a Dios como cosa en que aferrarse. Es como decir, venga, ¿yo para qué me voy a humillar por mis hijos? ¿Para qué me voy a humillar por mis hijos si yo soy Dios? Puedo crear más humanos. Dios no dijo eso. Dios no dijo eso, sino que entregó su vida en rescate por muchos. Incluso yo les voy a decir la verdad. Muchas personas que hicieron lo bueno, pero lo hicieron mal, y hicieron lo bueno, escúchenme bien, hicieron lo bueno, pero lo hicieron mal, Dios los va a sacar del infierno. Dios los va a sacar del infierno. Pero a mucha gente que se deleitó haciendo lo malo, van a pasar del infierno al lago de fuego. Porque Dios para eso entregó su vida. Esa es la realidad. Porque Dios no tenía a qué aferrarse. Dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo de toda forma, en toda forma de siervo, hecho hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de los hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Eso es importante, ¿por qué? Porque Adán y Eva tomaron un camino. Ese se llama el camino de la desobediencia. Nosotros hasta el momento que Jesús murió, no teníamos un camino. No lo teníamos. No teníamos un camino de qué? De obediencia. Quien forja el camino de la obediencia es nuestro propio Padre, que es Jehová. Porque Él vino y se representó como Jesús. Jesús fue obediente en todo. Él fue obediente en todo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Eso es importante que lo entiendan. ¿Por qué? Porque tenemos a Salomón, que Salomón, ¿qué hizo? Él obedeció, pero luego, ¿qué hizo? Se apartó. Él está en el infierno. Porque Dios es justo.
Y Dios no toma al culpable por inocente, ni al inocente por culpable. Salomón fue culpable, él destruyó el reino, él se condenó. ¿Por qué? Porque terminó mal. Empezó muy bien, excelente, y terminó mal. Se condenó. En cambio que Jesús nos mostró el camino de la obediencia. Por eso él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Porque eres el camino de ¿qué? De la obediencia. Adán y Eva se fueron con quién? Con la serpiente, el camino de la desobediencia. Dice, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Eso es importante porque dice que hasta lo sumo, hasta lo más alto entre los sacerdotes. Jesús, Yeshua HaMashiach, es el sumo sacerdote. Esa es la realidad. Cuando vayamos al cielo, no vamos a ver a nuestro Padre, vamos a ver a Yeshua HaMashiach. Vamos a ver a Jesús de Nazaret, que Él es el mismo Jehová de los ejércitos. Y dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ya ustedes lo conocen, Jesús, Yeshua HaMashiach, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso es importante. Él lo está diciendo, al final todos nos vamos a doblar la rodilla ante Jesús. Ustedes deben saber que Él tiene mucho poder. Al final, toda la humanidad lo va a reconocer, lo van a ver, van a decir, este es nuestro Creador, el Todopoderoso. Y Él es muy temible y al final se van a arrodillar. Quieran o no quieran, se van a arrodillar. Es mejor buscar entender y orar y decirle, Dios, ayúdame a entender tu voluntad. Ayúdame a hacer lo que a ti te agrada. Porque al final lo vas a hacer. Pero hay dos formas de arrodillarse. Uno de arrodillarse por obediencia, que tú dices, no, yo me arrodillo porque sé lo que Él ha hecho por mí. O te puedes arrodillar, ¿por qué? Porque te sientes mal. Te sientes mal porque te vas a condenar. Te vas a condenar y es castigo eterno. Como es vida eterna, también hay castigo eterno. Esa es la realidad. Ahora, lo que yo les explicaba hace un momento, la guerra que era, había dos caminos, de la obediencia y el de la desobediencia. Si hubiéramos obedecido, un segundito, lo hago bien, es que tengo un mouse y es un complique escribir ahí. Obediencia. Entonces, si hubiéramos obedecido, seríamos dioses a la semejanza de Dios, a la semejanza de Dios, a la semejanza de Dios. Y la guerra la hubiéramos llevado, ¿qué? Al espacio, al espacio. Esa es la realidad. Y ustedes dirán, pueden leer Daniel capítulo 10. Ahí Jesús está peleando. En Daniel capítulo 10, ahí Jesús está peleando y dice que luego peleará con quién, con el príncipe de Persia. Y luego vendrá el príncipe de Grecia, que son demonios. Son demonios que crean las naciones. Y ellos entran. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque el ser humano puede crear espíritus. Eso lo vemos en África. Ustedes deben saber que cuando una persona empieza a hacer brujería, abre una puerta en el cielo y el demonio entra. Y viene y habita ¿qué? En un ídolo. En un ídolo. Y queda ahí, el demonio queda ahí. Y el demonio es como un animal. Un animal. Es como un animal. Y los brujos empiezan a adorar a ese animal. Y lo envían para dañar a la gente. Para hacerle brujería a los demás. Así funciona. Así funciona. Por eso Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Ahora bien, ¿qué hicimos? Cogimos el camino de la desobediencia.
de la desobediencia. Entonces, ¿qué ocurrió? Que en vez de ir hacia allá, hacia arriba, fuimos hacia abajo y empezamos a qué? A matarnos entre nosotros. Luego, ¿qué pasó? Seguimos descendiendo y el hombre empezó ¿qué? A acostarse unos con otros, hombre con hombre, a penetrarse, a hacer cosas que no convienen, drogas, alcohol, prostitución, cuando nosotros somos ¿qué? Dioses. Y luego, ¿cómo termina todo? Holocausto para los blancos, esclavitud para los negros. ¿No ocurre así? ¿No ocurre así? Así ocurre en la realidad. Así ocurre en la realidad. Holocausto para los blancos, para Israel, incluso es lo mismo. Holocausto para Israel. ¿Y esclavitud para quién? Para Adán. Adán viene a representar como a Egipto, que es el mismo Judá, que es el mismo Judá. Porque quien libera a Egipto ahora es Judá. Judá. ¿Por qué? Porque Israel representa a quién? A Eva. Egipto y Judá representan a quién? A Adán. ¿Ven? Es lo mismo. Las personas negras representan a quién? A Adán, y las personas blancas representan a Eva. Esa es la realidad y tenemos un solo Padre que se llama Jesús, Yeshua HaMashiach. Eso lo podemos ver también que los negros representan la noche. Las personas blancas representan el día. Primero viene la noche y luego el día. Egipto, Egipto e Israel. Esa es la realidad. Habían dos caminos. Y eso también lo vemos con Israel. Dios le dice a Israel, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, entonces tu paz sería como un río. Si hubieras atendido a mis mandamientos, deben saber que al principio se nos dio un solo mandamiento y no lo obedecimos y perdimos muchísimo. Perdimos mucho, 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 perdimos muchísimo. ¿Por qué? Porque había otro camino de obediencia. Seríamos así. Y la batalla la llevaríamos al universo contra los demonios que se rebelaron contra nuestro Padre. Esa es la realidad. La batalla la hubiéramos llevado al universo y no a pelear entre nosotros mismos. Porque eso es lo que hizo la descendencia de Caín, matarse unos a otros. Eso es lo que ha hecho Israel. Lo vemos en Tel Aviv. Y al final, acabar en un holocausto, las personas blancas y los negros a terminar en la esclavitud. Esa es la realidad. Lo que dice Génesis capítulo 3, versículos del 11 al 13, dice, y dijo Dios, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Ustedes dirán, ¿por qué Dios habla así? Si Él es Dios, ¿por qué Él habla así? Ustedes deben saber de que Jesús ya existía en el huerto del Edén, ya Él estaba ahí. Y Él quería vivir con nosotros así, así. Y simplemente que ocurra la historia como tenga que ocurrir, que ocurra la historia como tenga que ocurrir. Es decir, Él se despojó de qué, de saber el futuro y de todo, y simplemente vivir con sus hijos, con su creación, esperar de que se multipliquen y forjar ciudades. Dios quería eso, vivir. Él no quería tener todo el poder para saber, bueno, qué va a pensar Adán o qué va a pensar Eva, qué van a hacer. No, porque eso es aburrido. Dios lo que hizo fue, simplemente hizo un tabernáculo para él, para vivir con nosotros, normal. Y por eso le está preguntando, ¿has comido? Entonces tú dirás, bueno, entonces Dios no sabe todo.
Jehová sabe todo, pero su tabernáculo es Jesús, Yeshua HaMashiach. Él ya estaba en el principio. Y él es el que genera este diálogo. Él dice, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y dice, entonces Dios dijo a la mujer, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Dijo la mujer a la serpiente. Dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. La propia serpiente, ¿quién era? Satanás. Era un serafín, era una sabiduría. ¿De dónde vino esa sabiduría? Esa sabiduría vino del mundo celestial. ¿Por qué? Porque hay tres mundos. Tres mundos. En el primero habita Jehová, que él es Dios de dioses. Jehová. Luego, ¿quién están? Los ángeles. Vamos a poner aquí los demonios, porque como tal son demonios. Como tal son demonios. Entonces, ya había una curiosidad, como un anhelo de comer ese árbol, porque se les dijo que no lo comieran. Y tenían que la desobediencia en su ADN. Entonces, la desobediencia vino y se representó como una serpiente en la realidad de Adán y Eva, una serpiente voladora. Lo que Eva vio era lleno de luz, pero por dentro, ¿qué era? Tinieblas. ¿Y qué hizo? Comió y nos fuimos, fue por este lado, cayendo. Hemos estado cayendo y hemos estado cayendo. Cada vez caemos más bajo. Y por eso les digo que Dios nos dejó la Biblia, que la Biblia es una escalera al cielo para volver a esta grandeza. Para volver a esta grandeza. Esa es la realidad. Ahora bien, aquí lo podemos representar mucho mejor. El primer pecado que comimos fue la desobediencia. La desobediencia. Lo comimos. Lo comimos. El bien y el mal está dentro de nuestro ADN. Dentro de nosotros, de nuestro ser. Pero queda en la carne. Si yo ando en el espíritu, en la oración, esa maldición que está en la tierra ya no me absorbe. Porque la maldición también está en la tierra. Y como yo soy tierra, sube por el piso a mí y me llena de maldición. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Orar. Traer la luz de Dios. Orar, orar, orar. 3 veces al día. Dice, la desobediencia. Comieron del fruto del bien y del mal. Ustedes dirán, ¿cómo dices que es una manzana? Eso lo podemos hacer ¿con qué? Eso se llama conocimiento colectivo. Si le decimos a todas las personas en una encuesta, venga, ¿usted qué cree? ¿Cuál cree que fue el fruto prohibido? ¿Cuál cree que fue? Todos vamos a señalar la manzana, la manzana, la manzana. ¿Por qué? Porque es la manzana, es la manzana. Se llama conocimiento colectivo, la manzana. Y fue la manzana. ¿Y qué? Caímos. Caímos que en desobediencia. Y en nuestro ADN quedó el bien y el mal. Quedó el bien y el mal. Ahora bien, luego Satanás, ¿qué hizo? Para hacernos descender más. ¿Trajo qué? La manzana de la discordia. ¿Qué es la manzana de la discordia? Es generar conocimiento propio, generar tu propio conocimiento. Pero yo genero conocimiento propio. Error, error. Debemos aprender lo que Jehová nos manda, lo que Jehová nos enseña. Porque una persona puede generar su propio conocimiento, pero puede estar mal, puede estar erróneo, puede estar omitiendo cosas. Dios no omite cosas, Dios enseña la verdad. Lo que está en la Biblia es la verdad absoluta. Tú dirás, la verdad absoluta no existe. La verdad absoluta sí existe. ¿Qué es lo que yo tengo aquí? Eso es un buzo. ¿Alguien puede decir que es una pantaloneta? Si hacemos una encuesta a la humanidad y le preguntamos qué es esto, todos van a decir que es una camiseta. Nadie va a decir es un pantalón, porque entonces le diríamos, amigo, tú estás loco. Entonces sí existe la verdad absoluta,
La verdad absoluta que refleja un solo resultado, un solo resultado, un solo resultado. A nosotros nos da un resultado ¿cuándo? Después del diluvio. ¿Quién fue el Dios que quedó después del diluvio? Jehová, porque Jehová mandó a construir el arca. Él destruyó todos los dioses de la antigüedad. Él sacó a Israel de Egipto. Él le dio la Torá, enseñó los mandamientos. Él envió su hijo, Jesús, Jesús de Nazaret. Él habló de su padre, de Jehová. ¿Hay más dioses? Entonces, ¿qué son los otros dioses? Los otros dioses son demonios que se hacen pasar por Dios. Y el humano los toma por Dios y es válido. Pero te condenas porque solamente hay un Padre, un Creador. Y se llama Jesús, Yeshua HaMashiach, Jehová de los ejércitos. Entonces tú puedes generar un conocimiento erróneo, y te puedes perder en tu propio conocimiento. Y tú te puedes llegar a creer más sabio que Dios. ¿Estás bien? ¿A alguien le ha ido bien contendiendo con el Todopoderoso? ¿A alguien le ha ido bien contendiendo con nuestro Creador? Eso sería ignorancia. Y lo que crean los filósofos pensando por sí mismos, es que discordia. ¿Por qué? Porque unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Generan discordia. Y el hombre se puede perder porque uno dice, no, yo voy a pensar lo que yo quiero, otro piensa lo que él quiera. Y Dios dice, no, van a tener un solo pensamiento en mí. Porque Jehová conoce, Él creó todo, Él tiene conocimiento. Y el ser humano sigue descendiendo. Y el ser humano se cree inteligente con la filosofía. Se cree inteligente cuando es un ignorante. Es un ignorante. Los humanos miraban el cielo y decían, esto siempre va a permanecer. Porque el cielo siempre ha estado. Eso es ignorancia. Eso es ignorancia. Eso es ignorancia. Eso es ignorancia. Se están dejando guiar porque por lo que ven sus ojos y no entienden lo que dice Dios. ¿Qué es más importante, lo que miren tus ojos o lo que dice Dios? Es más importante lo que dicen las escrituras, porque tus ojos pueden ser engañosos y tus ojos solamente ven ¿qué? El firmamento. ¿Has ido al universo? ¿Has estudiado las galaxias? Esa es la realidad y Jehová llena todo. El hombre no puede generar su propio conocimiento porque se puede confundir, se puede perder, se pierde. El ser humano se pierde. Eso lo vemos con Platón, Sócrates. Todos ellos, el libro de Sofía no sirve para nada porque es una cantidad de contradicciones. Lo mismo lo vemos con ¿qué? Con el celular. El celular es una herramienta, parece muy buena, pero deben saber que Dios dejó un principio, que es que no mezcles semillas diversas. El celular es una mezcla de semillas, es una mezcla de la cámara, una grabadora, un televisor, es decir, mezcla muchas cosas. Y al final se vuelve como una herramienta que esclaviza a la humanidad. Y vean, los humanos se vuelven ¿qué? Como robots. El humano sigue descendiendo. Aquí, ¿qué ocurre? Aquí se genera ¿qué? Necedad, necio. ¿Por qué? Porque él dice, no, yo voy a creer lo que yo quiera. Porque está generando su propio conocimiento. Yo voy a generar lo que yo quiera. Entonces generamos ¿qué? Con la primera, desobediencia, con la segunda, necedad. Porque un filósofo no va a creer lo que dice la escritura. Él dice, no, yo puedo mirar con mis ojos. Yo puedo mirar con mis ojos y concluir. Y concluir. El hombre no puede concluir nada con los ojos, porque no puede ver más allá. Y apenas el hombre vive, ¿qué? Lo máximo que llega a vivir una persona, 120 años, pongámosle. Pero eso es una exageración para este tiempo. ¿Vas a concluir toda la vida en 120 años? No vas a poder. Pero Dios sí lo hace. Y Dios anuncia ¿qué? El futuro desde el pasado. La Biblia ya está completa.
ya está completa. El libro de Isaías anuncia muchas cosas para este tiempo. ¿Genera qué? Necedad. Desciendes más. ¿Eso qué? ¿Qué genera? Gente soberbia. ¿Por qué? Gente soberbia. ¿Por qué? Porque está esclavizada. Está esclavizada y Dios está haciendo señales y ellos no entienden. Y Dios va a seguir simplemente, Dios da señales y da señales. Y si los hermanos siguen así en su celular, esclavizados, soberbios. ¿Por qué? Porque les están haciendo mal. Les están haciendo mal. El celular les está haciendo mal y no se dan cuenta. Es decir, tú vas a perder tu vida eterna por un celular. Por un celular. Que es que tiene el mismo símbolo de la manzana. El mismo símbolo. Y vayan y quiten el celular a una persona. Quítenle el celular a una persona. Quítenle el celular a una persona. Esa es la verdad. Se enojan. ¿Por qué? Porque están siendo que esclavizadas. Les están haciendo daño. Los están entreteniendo mientras pierden su vida eterna. Ahora bien, Dios permitió que el hombre descendiera, pero dejó que la menorá, que es para que el hombre tenga luz, que es la oración. Entonces el hombre empieza a subir. La escalera de Jacob, a subir. La escalera de Jacob, que él vio que en Betel, que significa la casa de Dios, empieza a subir, a subir, a subir. Yo siempre recomiendo mucho leer Deuteronomio, mucho, porque ahí está la ley, ahí está el conocimiento, y Levítico, ahí está la ley. Jeremías, los profetas, estudiar el principio del vino. ¿Por qué es importante estudiar el principio del vino? Porque Dios nos habla mucho a través del vino, de la cata, del oler los aromas del vino. Dios nos habla mucho sobre eso, porque eso habla mucho de delicadeza. Y también el pastoreo. ¿Por qué el pastoreo es importante? Recordemos que un pastor es el que cuida sus ovejas. Y Dios siempre utilizaba que a pastores. Abel, ¿qué era? Abel era un pastor. Caín, ¿qué era? Un labrador de la tierra. El pastor de ovejas, ¿qué hace? Protege a sus ovejitas. Las lleva a comer pasto y las lleva a tomar agua. ¿Qué se refiere el pasto? El pasto se refiere a qué? A la palabra. Y el agua también a la palabra. A comer palabra. Esa es la palabra de Dios. Eso es el pastor. Le da su parashá, que es su porción a cada oveja. ¿Eso lo tenía quién? Abel. Por eso digo que Abel es Israel. Y Caín era que el labrador de tierra. El labrador de tierra, a veces la tierra está dura. Y lo que se hace es utilizar un pico. Un pico, se utiliza un pico para romper la tierra porque está dura y no se puede sembrar. Es decir, Abel es delicado. ¿Por qué? Porque el pastor es delicado. Es delicado. Porque cuida sus ovejas y tiene sí su vara y su callado. El vara y el callado del pastor es para qué? Contra las bestias, para que no se coman sus ovejas. Pero deben saber que el labrador de la tierra siempre tiene el pico, rompiendo, 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 rompiendo. Y siempre tiene ¿qué? El toro para ayudarle a romper la tierra, el buey. Eso lo podemos ver en quién. Caín, que era labrador de tierra, y Abel, que era pastor. Eso lo vemos con quiénes, con los egipcios. Los egipcios, ¿qué decían? Que era abominable estar con quién, con los pastores, cuando ellos mismos eran hermanos. ¿Está representando quién? Egipto, ¿a quién? A Caín. E Israel, a Abel. Pero para los egipcios, ¿qué era? Abominación estar con quién, con los pastores. Era abominación cualquier pastor de ovejas. Eso lo vemos cuando José va a Egipto. Era abominación cuando eran hermanos. ¿Y eso pasa por qué? Porque Caín mató a su hermano y desde ahí ¿qué era? Era abominación. Su propio hermano le fue abominación. Pero ¿quién era mejor? El pastor. El pastor es más dado al amor, a cuidar a sus ovejitas.
Pero la tierra, ¿qué hace? A la tierra se le da un golpe, se siembra y luego ¿qué? Te devuelve la fuerza que tú le ejerces. Esa es la realidad. Eso tiene que ver mucho, eso tiene que ver mucho con los conquistadores. Con los conquistadores. ¿Por qué? Porque Caín vendría a ser un conquistador, pero como él derramó sangre, se volvió ¿qué? Un derramador de sangre. Un derramador de sangre. Porque él iba a ser un conquistador. Un conquistador. Es decir, al final cuando encontráramos un ejemplo, una parte de tierra que no estén adorando a Jehová, pues simplemente se arrasa con ese pueblo o con esa ciudad. Se matan a todos. Y ya porque no sirven, deben saber que todos debemos estar adorando a Jehová. Esa es la realidad. Ahora, entonces, el vino, el pastoreo y también labrar la tierra tiene mucho que ver. Entonces, estudiar el vino, el pastoreo, estudiar el libro de los jubileos, excelente. Léanlo y van subiendo, Ezequiel. Yo les digo una cosa, miren, entre más lean la Biblia, si ustedes leen la Biblia una vez, van a aprender, pero si lo leen dos veces, van a aprender más. Si la leen tres veces, su entendimiento se va a poder, se va a empezar a abrir. Es como si tú estuvieras ciego y tú vas a empezar a leer, a leer, a leer, a leer, a leer. Y tú vas a empezar a ver, a ver, a ver, a ver. Y vas a empezar a entender, y tu visión se va a abrir, se va a abrir, se va a abrir, se va a abrir. Tú vas a decir, uy, venga, en verdad, yo he leído la Biblia 20 veces y sigo aprendiendo. Y deben saber que la Biblia es infinita, es infinita. Y no se van a cansar de aprender. Proverbios, Salmos, Job. Es importante estudiar que el alefato hebreo, cada letra tiene un simbolismo y tiene una interpretación excelente. También la letra cuneiforme, estudiarlos, tener mucho cuidado de no apartarse de Jehová y de no ir a estudiar otros dioses. A Dios no le agrada eso. No estudiar otros dioses, solamente a Jehová en la palabra. El libro de Enoch, hay dos libros de Enoch que son buenísimos. Hay otros dos que están corrompidos, están como adulterados. Adulterados es cuando alguien escribe una historia perversa. Y si tú lees una historia perversa, te contaminas. Es decir, por ejemplo, si me pongo a algo erótico, leer algo erótico, eso me contamina, me vuelve pervertido. Me vuelve pervertido. Eso es mejor dejarlo a un lado. Eso no sirve para nada. Si yo leo palabra de Dios, pues me vuelvo más santo, me vuelvo más sabio. Si leo palabra de Dios, depende del agua que tú consumas. Sigues con Amos. Puse otra vez Deuteronomio, porque Deuteronomio me parece que es muy importante. Luego Salmos, Eclesiastés y lo más importante, Lucas, Marcos, Mateo y Juan. Y arriba está quién? Yeshua Hamashiach. Por eso al principio, ¿qué vio Jacob al final de la escalera? A Jehová, a Yeshua Hamashiach, él lo vio. En primera de Apocalipsis está Yeshua Hamashiach, ahí lo describen. El que está sentado en el trono, ahí lo describen, que él es de cabello blanco, ojos rojos y piel como de bronce bruñido. Esa es la realidad. Entonces, por un lado, descendemos. Voy a borrar todo y vamos a mostrar que por un lado descendemos y por el otro lado subimos, que es la escalera de Jacob. Al final Israel completó lo que tenían que hacer, pero hay que decirlo, fue con dolor para los judíos porque ellos vivieron muchos holocaustos. Hubieran ido por la obediencia, hubieran hecho más, pero Dios ha dicho, voy a traer a mis hijos. Entonces, hemos estado ¿qué? Descendiendo, descendiendo. Entonces, lo importante es que iniciar el camino. ¿Qué debo hacer? Tomar la menorá, la oración, y orar 3 veces al día y continuar lectura. Y reposar el sábado, porque el sábado Dios enseña y empieza a subir, subo, 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 hasta que llegas y alcanzas la plenitud del Mesías. Esa es la realidad. Ahora bien, lo que les decía hace un rato, la guerra no era para traerla a la tierra, no era para traerla a la tierra. ¿De pelear entre nosotros? No. ¿Por qué? Porque cuando Jesús, ustedes deben saber que Jesús, ¿qué hizo? Jesús
Pensar que Dios tiene un ángel que se llama el ángel de Jehová, que es Dios entre los ángeles. Y es el mismo Yeshua Hamashiach. Es el mismo Yeshua Hamashiach, el ángel de Jehová. Entonces, deben saber de que la guerra no era para traerla a la tierra, sino para afuera. Eso es importante, ¿por qué? Porque Yeshua Hamashiach, en el capítulo 10 de Daniel, él ahí está peleando. Él está peleando, ¿pero dónde? En el universo, contra estos seres celestiales, que son demonios. Él está peleando contra ellos. Entonces, deben saber que cuando él vino a la tierra y vivió como humano normal. Todos sabemos la historia de Jesús. ¿Y él qué hizo? Resucitó. Resucitó. ¿Y él qué hizo? Él no resucitó solo. Deben saber de que él resucitó primero. Él fue el primero que resucitó. Pero él no resucitó solo. Él no resucitó solo. Él llevó los primeros frutos. ¿A dónde? A Jehová. Él llevó un grupo de personas que ya habían alcanzado la plenitud. ¿De en medio de qué? De Israel. Dieron un fruto. Pero Dios miró ese fruto y dijo, no alcanzaron la plenitud. No alcanzaron la plenitud. Es decir, ganaron la vida eterna, pero no ganaron algo más. No ganaron algo más. No lo ganaron. Ganaron simplemente la vida. La ganaron la vida, pero no ganaron algo más. Entonces, quien tiene la imagen de Jesús es solamente Él. Y a Él le ha tocado que estar peleando solo. Esa es la realidad. Y por eso vemos que hay unos ancianos en el trono de Él. Ellos ganaron su puesto, pero no hicieron más. Tenían que haber hecho algo más. Algo más. Esa es la realidad. Ellos ganaron su puesto. Incluso vamos a mirar a Moisés, a los profetas, a Jeremías, a todos ellos. Los vamos a ver. Y eso es lo que Dios hace. Los levanta entre los muertos y los lleva. Pero no van a ser transformados así como tú eres, que tú eres débil, no. Así, a esa semejanza. A esa semejanza. ¿Y era para qué? Para pelear contra estos monstruos. Contra estos monstruos. Que son demonios. Para llevar la guerra al universo. ¿Por qué? Ustedes deben saber que estos ángeles son para qué? Para proteger. Entonces, digamos, un ejemplo, ella tiene un ángel del trono. Entonces, ¿qué hace? Genera como ese poder. Un ejemplo, un rey, hoy en día en Inglaterra, si hubiera un rey que ejerza su autoridad como rey, tendría un ángel, un trono. Aunque también puede haber un trono corrompido. Porque recordemos que Satanás arrastró la tercera parte de los ángeles. Son tres. 3 de 3 se llevó una parte. Y también habían tronos, pero ya corrompidos. Por eso hay reyes que empiezan a torturar a la gente, empiezan a torturar a la gente, empiezan a hacer cosas malas. Porque tienen un ángel, un demonio corrompido detrás de ellos. Así funciona el mundo. Esa es la realidad. Entonces, cuando las personas mueren, ¿esperan qué? Esperan ahí en la tierra a que Jesús las llame. Que eso lo llamamos el qué? El raptazo. El rapto. Dice que se levantarán y qué. Jesús los va a traer aquí, a donde el Padre. ¿Y qué va a hacer? Va a pronunciar sus nombres. Va a decir, ese alcanzó la vida eterna. Este. Y los que no, deben saber que Jesús ha estado peleando con todos esos demonios. Y Él los vence, Él mismo, y los echa en el horno de fuego. Y los que Él no pronuncie delante del Padre, también van a ser echados en el horno de fuego. Ahí por toda la eternidad. Como las personas se olvidan de Dios, Dios también se olvida de ellos. Y como Dios es eterno, el castigo es eterno. No los va a destruir. Van a quedar eternos. Hay dos caminos. La vida eterna
y la condenación eterna. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Por eso vemos que Adán estaba con Dios ahí y ambos podían volar, ambos podían correr grandes velocidades, ambos podían nadar, porque eran que a imagen y a semejanza, a imagen y a semejanza. Lo que les he explicado de el nombre de Dios. Ese es el nombre de Dios, que significa mira la obra de Dios. Él ha puesto su brazo por la humanidad. Por eso el salmista dice, ¿perforaron qué? Mis manos y mis pies. Es decir, cuando veamos a Dios vamos a ver las marcas de nuestra ¿qué? De nuestra desobediencia, de nuestra necedad, de nuestra soberbia. Las marcas siempre van a quedar ahí porque Él escogió el tabernáculo. Y las marcas siempre van a estar en sus manos. Siempre van a estar en sus manos. Porque ese fue el tabernáculo que Él escogió. Y estos son el clavo que pusieron en sus manos. Y eso significa que Él puso su brazo. El brazo representa la autoridad, el poder. Cuando tú tienes la espada, en tu mano tienes poder o el arma. La mano representa poder. Y Él pone las manos, porque Él fue el que oró. Ustedes deben saber que Jesús todo el tiempo se apartaba para orar, para ponerlo para ejemplo para nosotros. Siempre se apartaba para qué, para orar. Ahora, deben saber de que este lenguaje se le dio a la humanidad al principio, el cuneiforme, que eso lo vimos al principio. Y Dios a Israel le dio un lenguaje nuevo y le dio la Biblia escrita así. Pero ¿qué hizo Israel? Fue a Babilonia y pecó. Pecó. Ellos pecaron y lo que ocurrió fue que el idioma se fue perdiendo, porque Babilonia representa confusión de lengua. Y vamos a ahorrar y vamos a explicarlo de la otra forma, que es así. Esto pasó a ser esto, y esto pasó a ser esto, y esto pasó a ser esto. ¿Por qué? Porque estamos descendiendo. Lo mismo de lo anterior. Pasamos de la manzana de la desobediencia a la manzana de la soberbia y de la necedad, de la manzana de la discordia y de la manzana de la discordia a la manzana de la tecnología, que viene siendo como la soberbia. Y pasamos del lenguaje que Dios nos dio, del hebreo pictográfico al hebreo paleo. La figura pasó así, así, pasó así, así. Pasó de estar así, así, a la E. Este pasó así, así. ¿Eso quiere decir algo? Sí. Yehue, que significa Jesús, Yeshua Hamashiach, o Yeshua, Yeshua, o Jesús. Es lo mismo. Porque Jesús fue el que fue crucificado siendo inocente. Entonces ven cómo estamos descendiendo hasta en el lenguaje. Descendemos. Y se va perdiendo información, porque el original, el que se nos dio, fue el hebreo antiguo pictográfico. Ese lo cogieron cuando estaban en ¿dónde? En Babilonia. Cuando estaban en Babilonia. Babilonia significa confusión de lenguas. Cuando volvieron tenían este. Incluso cambiaron el nombre de Dios, porque el nombre de Dios es Jehová. Y ellos lo cambiaron a Jasén. Y Jasén es un Baal. Es un Baal. Esa es la realidad. Ahora bien, ustedes deben tener cuidado, ¿por qué? Porque lo que les digo, Dios les está ofreciendo la vida eterna o la condenación eterna. Hay mucha gente que se condena, ¿por qué? Porque ellos juzgan la Biblia, ya juzgan, Dios ve lo que ellos hacen, ellos simplemente juzgan. Un ejemplo, si yo tengo la Biblia en mi casa y no la leo, ya la estoy juzgando, estoy diciendo, la palabra de Dios es buena, pero la tengo de adorno. Ya está diciendo eso, ya está diciendo eso, la tengo de adorno. Ya está diciendo eso, la tengo de adorno. La tengo de adorno, esa es la realidad. Ahora, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 4 al 7 dice, porque si Dios
Porque si Dios no perdonó a los ángeles, ¿a los qué? Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. ¿Por qué Dios no perdonó a los ángeles? Ustedes deben saber que Dios a los ángeles les dio un poder inmenso, mayor que el de un humano. En serio, no, ustedes no pueden entender eso porque no se les ha hablado de eso. Por eso lo podemos ver en Dragon Ball Z. En serio, lo podemos ver en Dragon Ball Z. Lo podemos ver con estos, este se llama Bill, no, se llama, bueno, estos dioses que aparecieron, los dioses de la destrucción, los dioses de la destrucción. ¿Qué pasa con ellos? Que ellos ponen al animal, lo ponen como Dios, como un Dios, y al humano lo ponen como un ángel, pero es al contrario. El humano es el Dios y el animal es un ángel. Es un ángel. Así funciona en la realidad. Y el ángel, que tiene como forma de, eso lo llaman semejanza de hombre, tiene más poder que el mismo Dios, que el mismo humano, que Dios creó, porque Dios le asignó, Dios asigna, es decir, Dios asigna, digamos, una persona, y cada persona, nosotros somos dioses, la Biblia lo dice, nosotros somos dioses, y detrás de la persona le pone que un ángel, pero esos ángeles son como animales, no tienen la forma humana, no tienen la forma humana, no tienen la forma humana, y tienen mucho poder, y tienen mucho poder, tienen más poder que el humano, tienen más poder que el humano, que eso lo vemos en Dragon Ball Z, ahí lo vemos con Bill, se llama Bill, el que es como un canguro, el canguro es el dios de la destrucción, pero su ayudante, que es el ángel, tiene más poder que él. Eso es así en la realidad, así Dios lo estableció. Ha estado en la Biblia todo el tiempo, ha estado en la Biblia todo el tiempo. Ustedes son los que menosprecian la Biblia y no la leen. No les interesa, no les interesa la vida eterna, les interesa ¿qué? Los placeres terrenales, la condenación. Ese es su problema. Porque la Biblia está muy cerquita. Ustedes no van a poder decir, bueno, Dios, ¿dónde estaban todas esas maravillas? Dios, Dios, ¿dónde estaba la Biblia? Muy cerca de ti, en tu casa. No está al otro lado del mar. No está al otro lado del planeta. Está en tu casa, está en formato digital. Esa es la realidad. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. ¿Dónde están los ángeles caídos? En oscuridad. ¿Por qué? Porque ellos tienen más poder que ¿qué? Que los humanos. ¿Ellos qué hicieron? Se transfiguraron en qué? En humanos y tomaron para sí mujeres y engendraron hijos, que son los hombres de renombre. ¿Como quién? Apolos, Thor, Atena, todos esos que se hacen llamar dioses griegos, la mitología, todo eso es basura. Todos esos son demonios caídos, son ángeles caídos que desobedecieron. Y Dios les dio mucho poder, pero no les dio la figura humana. No se las dio. ¿Y Dios dónde los encerró? En el Éufrates. Y dice que para ese tiempo van a ser soltados. Oscuridad, dice, para ser reservados al juicio. Y dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, aquí eso nos está hablando del carácter de Dios. Nos está hablando del carácter de Dios porque nos está diciendo, venga, Dios no perdonó a los ángeles caídos, no perdonó a la generación antigua, no perdonó
a Sodoma y a Gomorra, sino que los juzgó. Dice, reduciéndola a cenizas y poniéndola de ejemplo para los que habían de vivir impíamente. Y dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Él lo está diciendo. Ese es el carácter de Dios. Dios tiene un carácter muy fuerte. Yo no alcanzo el carácter de mi padre. No lo he alcanzado todavía. Me esfuerzo. Y por eso busco guardar sus mandamientos y ejecutar sus juicios, como él dice. Esa es la realidad. Nos falta carácter. Aquí está diciendo, Dios no perdonó a los ángeles. Dios no perdonó al mundo antiguo. No perdonó a Sodoma y a Gomorra. Pero deben saber de que para esta generación, Dios, ¿qué hizo? Se entregó su vida en la cruz del Calvario para que no vayan allá. Pero mucha gente menosprecia a Jesús, lo insulta. Cuando Él hizo algo por la humanidad, es porque no les interesa. Pero hay gente que sí les interesa, le interesa la vida eterna. Entonces ellos ven a Jesús y buscan obedecerle y se esfuerzan. Por ellos, Dios entregó su vida. Por los demás, si se quieren condenar, ahí está la muerte. Ahí está la muerte. Aquí estamos viendo el carácter de Dios. Esa es la realidad.